Irán, tierra de imperios. Hola a todos, amigos de la historia. En estos días, el nombre de Irán vuelve a ocupar titulares internacionales. Pero hoy no vamos a centrarnos en el conflicto ni en la política actual, sino en las culturas antiguas que dieron forma a esta tierra durante milenios. Para comprender la profundidad histórica de este país y la solidez de su identidad, es imprescindible ampliar la perspectiva. Irán no es solo un actor político contemporáneo. Durante más de 5.000 años, la meseta iraní fue núcleo de estados organizados, sede de imperios que gobernaron millones de personas y puente entre el Mediterráneo, Asia Central, India y China. Muchas de las estructuras administrativas, modelos de convivencia cultural y redes comerciales que influyeron en el mundo antiguo se desarrollaron aquí. Entender esa larga duración histórica no justifica ni explica por sí sola el presente, pero sí nos permite situarlo en una escala más amplia y compleja. Para entender a Irán hay que mirar primero la tierra que lo sostiene. No es una llanura fácil de atravesar. Estamos ante una fortaleza natural, una meseta altísima protegida por dos grandes masas de agua, el mar Caspio al norte y el Golfo Pérsico al sur. El gran secreto de su defensa ha estado siempre en su frontera oeste. Cualquier ejército que ha intentado invadir Irán desde las llanuras vecinas de Mesopotamia se ha topado con un muro de piedra infranqueable, los Montes Sagros. Son cientos de kilómetros de picos nevados y gargantas profundas que funcionan como un escudo, separando el mundo de los ríos del mundo de las tierras altas. Esta ubicación convirtió a la meseta en el puente estratégico más importante del mundo antiguo. Era el lugar donde obligatoriamente se cruzaban las caravanas y las ideas que iban desde el Mediterráneo hasta la India o China. Es un territorio de contrastes brutales, donde valles verdes que parecen oasis se esconden entre desiertos de sal, donde el calor desafía la propia vida. En ese laberinto de montañas y arenas, los antiguos iraníes aprendieron que para sobrevivir tenían que ser más ingeniosos que la propia naturaleza, convirtiendo su difícil geografía en la cuna de los imperios más poderosos que el hombre ha conocido. Nuestra crónica arranca hace 5.000 años, con un pueblo que a menudo queda a la sombra de los sumerios, pero que fue el cimiento de la civilización iraní, los elamitas. Su corazón latía en la mítica ciudad de Susa, en el suroeste de Irán, un lugar que servía de almacén y puerto para los productos que bajaban de las montañas. Lo que hacía únicos a los elamitas era su forma de entender el mando. A diferencia de los faraones egipcios, no creían en un solo rey absoluto. Ellos inventaron un sistema de corregencia, donde el poder se repartía entre varios miembros de una familia real, bajo un soberano supremo llamado Zunkir. Este reparto familiar servía para que el Estado no se hundiera en guerras civiles cada vez que un príncipe moría, otorgando a Elam una estabilidad que le permitió luchar contra las grandes potencias de Mesopotamia durante siglos. Su prestigio era tan grande que milenios después los reyes persas todavía se hacían llamar reyes de Anshan, para que todo el mundo supiera que por sus venas corría la sangre de esta civilización milenaria. Hacia el año 1000 a.C., el aire de la meseta cambió, con la llegada de nuevas tribus de pastores iraníes, los medos y los persas. Los medos se hicieron fuertes en las tierras altas del norte y establecieron su capital en Ecbatana, la actual Hamadán,
una ciudad que según los antiguos relatos estaba protegida por 7 murallas de colores brillantes. Durante mucho tiempo, estas tribus fueron el objetivo de los feroces asirios, quienes subían a las montañas para saquear sus recursos y robarles sus magníficos caballos. Sin embargo, la presión asiria terminó provocando el efecto contrario. Obligó a los medos a unirse. Bajo el mando de reyes como Ciaxares, los medos organizaron una caballería pesada que se convirtió en la pesadilla de sus antiguos opresores. En el año 612 a.C., los medos se aliaron con los babilonios y lanzaron un ataque que cambió la historia. Destruyeron Nínive, la capital del imperio asirio, borrando del mapa a la potencia más temida de la antigüedad. Aquel fue el nacimiento de los medos como los dueños del norte de Irán, unificando por primera vez a las tribus montañosas y preparando el escenario para que sus parientes del sur, los persas, dieran el siguiente gran paso. En el año 550 a.C., un joven líder persa de la familia aqueménida decidió que su pueblo ya no sería vasallo de los medos. Su nombre era Ciro II, a quien conocemos como el Grande. Ciro fue un general brillante que en menos de 3 décadas construyó el imperio más extenso que el hombre había visto jamás. Un gigante que se estiraba desde el valle del Indo hasta el mar Egeo. Pero lo que realmente hizo de Ciro una figura revolucionaria no fue su habilidad con la espada, sino su humanismo. Cuando Ciro entró en la ciudad de Babilonia en el 539 a.C., el mundo esperaba el habitual saqueo y destrucción. En su lugar, el rey emitió el famoso cilindro de Ciro, una tablilla de arcilla donde proclamaba la libertad religiosa y permitía que los pueblos deportados por reyes anteriores, como los judíos, regresaran a sus tierras para reconstruir sus templos. Ciro comprendió que un imperio multiétnico solo podía durar si sus súbditos se sentían respetados. Sustituyó el terror por la diplomacia y el respeto a las tradiciones locales, legando al mundo el primer modelo de Estado basado en la tolerancia cultural. Su sucesor fue Darío I. Darío dividió sus inmensos dominios en 20 satrapías o provincias, cada una gobernada por un sátrapa, que rendía cuentas ante el trono. Pero su gran logro fue la comunicación. Darío construyó el Camino Real, una autopista de piedra de 2.500 kilómetros, que unía la ciudad de Susa con Sardés, en la actual Turquía. Gracias a estaciones de posta situadas a intervalos regulares, donde siempre había caballos frescos, un mensaje podía cruzar el imperio en solo una semana, creando el primer sistema postal rápido de la historia. Darío también unificó la economía, acuñando el dárico, una moneda de oro puro que facilitó el comercio global. En lo espiritual, los persas se regían por la ética de Zaratustra, quien enseñaba que la vida era una batalla entre el dios de la luz, Ahura Mazda, y las sombras de la mentira. Para un persa, el peor pecado era mentir, y por ello educaban a sus hijos en 3 artes fundamentales: montar a caballo, disparar el arco y decir siempre la verdad. La expansión de los persas les llevó, inevitablemente, a chocar con las ciudades-estado de Grecia. Los conflictos comenzaron en el 490 a.C., cuando Darío intentó castigar a Atenas, sufriendo una derrota inesperada en la llanura de Maratón. 10 años después, su hijo Jerjes I movilizó un ejército colosal y una flota inmensa protagonizando batallas que hoy son leyenda, como el sacrificio del rey espartano
Leonidas en las Termópilas y el desastre naval persa en Salamina. Aunque los persas llegaron a incendiar Atenas, las derrotas finales en Platea marcaron el límite de su avance hacia Europa. Sin embargo, debemos recordar que para los persas estos fueron incidentes en una frontera lejana. Su imperio siguió siendo la superpotencia dominante durante otro siglo entero. Al final de la dinastía persa llegó en el 331 a.C., de la mano de Alejandro Magno. Tras la batalla de Gaugamela, el joven macedonio derrotó al último gran rey, Darío III. Lo asombroso es que Alejandro no quiso destruir lo que los persas habían construido. Al contrario, quedó tan fascinado por su cultura que adoptó sus vestidos, se casó con una princesa local llamada Roxana y mantuvo intacto el sistema administrativo de las satrapías. Alejandro murió en Babilonia, intentando fusionar el mundo griego con el iraní, dejando una huella de mezcla cultural que mantendría viva la esencia de Irán bajo nuevas formas. Tras un breve periodo de reyes griegos, surgió del noreste de Irán una nueva potencia, los partos, quienes dominaron la región desde el año 140 a.C. La fama de este imperio se forjó sobre todo en el campo de batalla, donde se convirtieron en la gran pesadilla de Roma. Los partos perfeccionaron una combinación militar que el mundo nunca había visto, los catafractos, una caballería pesada donde tanto el jinete como el caballo iban protegidos por armaduras de escamas de metal, y los veloces arqueros a caballo. Estos últimos eran los maestros absolutos del famoso disparo parto, una técnica de combate legendaria, donde los jinetes fingían huir a galope tendido para de repente girarse sobre la silla y disparar flechas con una puntería mortal hacia sus perseguidores. Este poderío militar quedó sellado en el año 53 a.C., durante la famosa batalla de Carrás. Allí, el general parto Surena aniquiló a 7 legiones romanas y acabó con la vida de Craso, el hombre más rico de Roma, demostrando que la meseta iraní era un muro infranqueable para las ambiciones romanas. A partir de ese momento, el río Éufrates se convirtió en la frontera invisible que separaba dos mundos en constante tensión. Más allá de la guerra, los partos jugaron un papel esencial como los grandes guardianes y protectores de la ruta de la seda. Al controlar los pasos de montaña y las rutas del desierto, actuaban como el puente comercial obligatorio entre la China de la dinastía Han y el Imperio Romano, lo que inundó sus ciudades de riqueza y permitió que la cultura iraní se mezclara con influencias helénicas y orientales. Aunque su historia terminó debido a las guerras internas y al agotamiento de los conflictos con Roma, los partos lograron mantener la independencia de Irán durante casi 5 siglos, preservando una identidad guerrera y noble, que serviría de base para el siguiente gran renacimiento persa. En el año 224 después de Cristo, la historia de Irán alcanzó un nivel de sofisticación y poder asombroso con la llegada de los sasánidas, quienes se veían a sí mismos como los auténticos restauradores de la gloria de Ciro y Darío. Ellos elevaron el zoroastrismo a la categoría de religión oficial del Estado y construyeron templos donde el fuego sagrado nunca debía apagarse, representando el orden divino frente al caos. Los sasánidas fueron genios de la ingeniería. Desarrollaron los kanats, unos túneles subterráneos que recorrían cientos de kilómetros
para llevar agua desde las montañas hasta las tierras secas, convirtiendo desiertos en oasis fértiles. Su corte era tan lujosa y sus ceremonias tan refinadas que los emperadores de Bizancio imitaban sus vestidos y banquetes. Durante 4 siglos, Irán fue la gran biblioteca del mundo, donde se traducía y protegía la sabiduría científica de Grecia e India, mientras Occidente se sumergía en la oscuridad. En el año 651 después de Cristo, el imperio sasánida, agotado tras años de guerra contra Bizancio, cayó ante una nueva forma que había surgido en Arabia, los seguidores del Islam, la religión predicada por el profeta Mahoma. La conquista fue rápida. Persia perdió su rey, su ejército y su estructura imperial, pero la transformación religiosa fue mucho más lenta. Durante generaciones, muchas familias siguieron practicando el zoroastrismo, pero poco a poco la mayoría de la población fue adoptando el Islam. El Islam no era un bloque uniforme. Muy pronto surgió una división interna sobre quién debía liderar a los creyentes tras la muerte del profeta. Algunos, los sunís, defendían que el dirigente debía ser elegido entre sus compañeros. Otros, los chiíes, pensaban que el liderazgo pertenecía a la familia del profeta, especialmente a su yerno, Alí, y a sus descendientes. Esta segunda corriente, conocida como chiismo, terminó echando raíces profundas en Irán. Al principio, la mayoría de los iraníes eran musulmanes sunís, como en casi todo el mundo islámico, pero con el paso de los siglos, el chiismo fue ganando peso, hasta que en el siglo XVI los gobernantes de Irán lo convirtieron en la religión oficial del Estado. Desde entonces, Irán quedó marcado por esa identidad religiosa propia, que lo diferenciaba de muchos de sus vecinos. Y sin embargo, hay algo muy importante. Convertirse al Islam no significó dejar de ser persas. La lengua persa volvió a florecer, ahora escrita con letras árabes. Los sabios iraníes se convirtieron en médicos, matemáticos, filósofos y administradores del nuevo mundo islámico. La antigua tradición imperial no desapareció, se transformó. Persia pasó de ser un imperio zoroastriano a convertirse en uno de los grandes pilares culturales del Islam. Una vez más, la historia de Irán no fue la de una ruptura total, sino la de una adaptación profunda sin perder su identidad. Al recorrer este viaje de 5.000 años, desde los elamitas de Susa hasta la integración en el mundo islámico, comprendemos que Irán es una civilización sedimentada, capa sobre capa. Fue muralla y puente, fue imperio y frontera, fue enemigo temido y modelo admirado. Sus reyes ensayaron formas tempranas de tolerancia, sus ingenieros domaron el desierto, sus comerciantes conectaron continentes y sus sabios conservaron la memoria del mundo antiguo. Cuando hoy escuchamos su nombre asociado únicamente a tensiones y conflictos, conviene recordar que bajo esa actualidad late una historia milenaria, una historia que ha sobrevivido a invasiones, derrotas y transformaciones religiosas, sin perder su núcleo cultural. Y quizá comprender esta profundidad sea el primer paso para mirar el presente con más matices y menos simplificaciones.